sartén voy a poner un poquito de aceite. Le voy a agregar chorizo. Las cantidades que voy a hacer es para una sola persona. Voy a dejar que se fría un poquito nada más. Estos ricos huevos con chorizo. Ahora vamos a hacer unos huevos divorciados. Aquí voy a colocar un chile serrano con 3 tomates con un poquito de agua. Por acá tengo 2 jitomates con un chile serrano. Igual los vamos a poner a cocer en agua. Poner un sartén con bastantito aceite porque como van a ser huevos estrellados necesitamos que se frían muy bien. Voy a utilizar 2 huevos, pero primero voy a agregar uno y después el otro, para evitar que se nos vaya a romper. Listo, simplemente le vamos a poner la salsa alrededor. Y así es como nos van a quedar estos ricos huevos divorciados. Otra forma de hacer huevo es en un sartén poner un poquito de aceite. Vamos a romper tortillas. Y vamos a empezar a hacer como un platito con las mismas tortillas. Le vamos a colocar un huevo. Le vamos a agregar un poquito de sal. Ya después le das la vuelta para que la yema se termine de cocer. Así es como nos va a quedar este huevo estrellado con tortilla. La verdad es que esto sabe súper delicioso. Ojalá que lo hagan.
Si nos sobra salsa de un día anterior de la salsa de los huevos divorciados, podemos utilizarla para al siguiente día hacer unos huevos rancheros. De la misma forma vamos a poner una tortilla a que se fría, también vamos a agregar un huevo estrellado. Tenemos listo nuestro huevo estrellado. También los voy a acompañar con un poquito de frijoles. Y lo único que hacemos es ponerle la salsa alrededor de todo el huevo. Así es como nos quedan estos ricos huevos rancheros, muy fáciles de preparar. Ahora vamos a hacer unos huevos al albañil. Le vamos a agregar un poquito de aceite. Aquí tengo salsa de los huevos divorciados que hicimos. La vamos a aprovechar para hacer estos huevos al albañil. Aquí tengo 2 huevos. Le voy a agregar un poquito de sal. Como ya les había dicho desde un principio, estamos haciendo estos huevos para una sola persona. Si tienen más personas, pues simplemente van a aumentar las cantidades. Vamos a agregar la salsa. Así de fácil y rápido hacemos estos ricos huevos al albañil. Yo los estoy acompañando con un poco de frijoles enteros. En un pequeño sartén voy a agregar un poquito de aceite. Voy a utilizar 2 huevos. Le voy a poner un poquito de sal. Y los vamos a batir. Aquí tengo lo que le voy a agregar. Yo lo quiero con jamón, un poquito de jitomate y queso manchego. Así que lo primero que voy a agregar va a ser el jitomate. El jamón. El queso manchego. Voy a dejar que se cosa un poquito por la parte de abajo ya para poderle dar la vuelta. Ya que le hayas dado la vuelta, simplemente hay que esperar a que se cosa bien. Así es como nos va a quedar este rico omelette. Yo le puse un poquito de queso manchego encima para que se derritiera. En un sartén voy a poner un chorrito de aceite. Y ahora lo que vamos a hacer es el huevo a la mexicana. Es el huevo a la mexicana porque lleva verde, blanco y rojo. Así que llevamos chile, cebolla y jitomate.
a la mexicana.